Supongamos que te revelo que el psíquico más documentado de la historia estadounidense, Edgar Cayce, lanzó una advertencia final crucial antes de su muerte en 1945, una con el poder de transformar por completo tu comprensión de la conciencia, la sanación y el destino último de la humanidad. Y si este mensaje profundo, oculto en lo más profundo de más de 14.000 sesiones grabadas, guarda el secreto de por qué nuestro mundo moderno parece estar desmoronándose espiritualmente, prepárate, ya que estoy a punto de descubrir la sorprendente realidad detrás de las predicciones finales de Cayce, una verdad tan asombrosa que incluso sus discípulos más devotos tuvieron dificultades para comprenderla. Cuando este vídeo termine, te darás cuenta exactamente de por qué sus lecturas finales fueron tan inquietantes que muchos desearían que nunca las hubiera compartido. Pero antes de llegar a eso, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tienes la sensación de que la humanidad se está acercando ciegamente a un desastre espiritual? ¿Como si ignoráramos por completo las advertencias que tenemos delante de la cara? Si es así, no eres el único. Edgar Cayce predijo este mismo escenario hace décadas. Esto es lo que vamos a explorar juntos. La primera es la escalofriante precisión de las predicciones finales de Cayce sobre la decadencia espiritual de Estados Unidos. En segundo lugar, sus advertencias registradas sobre lo que él denominó el Gran Despertar, un cambio monumental que advirtió que la mayoría de la gente no notaría. Tercero son las medidas precisas que expuso en sus sesiones, ofreciendo orientación a quienes estén dispuestos a escuchar y prepararse para el futuro inminente. Edgar Cayce distaba mucho de ser un clarividente común. Originario de Hopkinsville, Kentucky, poseía la extraordinaria habilidad de caer en un estado de trance y acceder a los registros akáshicos, un archivo universal que contiene toda la historia humana. Durante más de 4 décadas, su secretario, Gladys Davis, registró cada palabra que pronunció mientras estaba inconsciente, lo que resultó en 14.000 lecturas documentadas. Ningún otro psíquico en la historia ha alcanzado un nivel de verificación tan inigualable. Sin embargo, hay una verdad menos conocida sobre los últimos años de Cayce. Al acercarse el final de la Segunda Guerra Mundial, el ambiente de sus lecturas cambió drásticamente. Los remedios optimistas y los consejos de vida tranquilizadores desaparecieron de repente. En cambio, Cayce empezó a hablar de un evento que llamó la Gran Purificación, que serviría como prueba para el alma humana. Al leer Tres Nains Amema de ZDS 6:15, pronunciado en 1944, Cayce advirtió que Estados Unidos se enfrentaría a una emergencia espiritual tan profunda que haría que la Gran Depresión pareciera una dificultad trivial. Enfatizó que el verdadero desafío no sería financiero ni político, sino si los estadounidenses podrían recordar su vínculo con el origen divino de toda sabiduría y sanación. Tómate un momento para reflexionar sobre eso. Durante décadas, este hombre había utilizado sus lecturas psíquicas para ayudar a miles de personas a recuperarse de dolencias aparentemente incurables. Entonces, de forma bastante inesperada, comenzó a advertir sobre una profunda crisis espiritual que exigía soluciones mucho mayores que simples curas físicas. Lo que Cayce reveló al leer el 2005-468 fue tan impactante que dejó incluso a su propia taquígrafa completamente atónita. Según Cayce, la humanidad a principios del siglo XXI alcanzaría capacidades tecnológicas extraordinarias, mientras simultáneamente se desconectaba de los principios espirituales que sustentan la sanación y la conciencia genuinas. Previó un tiempo en el que las personas tendrían acceso sin precedentes a la información, pero sufrirían una confusión más profunda respecto al propósito de su vida que cualquier generación anterior. ¿Eso te resuena? Actualmente estamos navegando la época exacta que Cayce predijo. Llevamos dispositivos capaces de acceder a todo el conocimiento humano al instante, pero la ansiedad y la depresión están alcanzando niveles sin precedentes. Nuestros avances médicos rozan lo milagroso, aunque la humanidad sufre de una enfermedad física más profunda y un vacío espiritual que nunca. Lo realmente fascinante, sin embargo, es que Cayce hizo más que prever esta profunda crisis del alma. Dejó tras de sí una guía precisa sobre cómo sobrevivir.
En solo 3 minutos compartiré la lectura exacta que llevó a la propia familia de Casey a dudar seriamente de si debía continuar con su trabajo psíquico. Antes de eso, sin embargo, quiero presentaros a Amy Kellerman, de Virginia Beach. Amy fue una de las últimas personas a las que Edgar Cayce le dio una lectura de vida antes de su muerte. Era una profesora de 28 años que, a pesar de poseer todo lo que creía desear, se sentía profundamente perdida en su vida. La lectura número 2671 contiene lo que se considera ampliamente la explicación más articulada de Cayce sobre el proceso de despertar espiritual. En él, Cayce informó a Amy de que estaba pasando por una iniciación del alma. Detalló cómo almas específicas habían elegido nacer en esta era exacta para ayudar a la humanidad a redescubrir sus orígenes divinos. Sin embargo, solo había una advertencia. Antes de poder hacerlo, estos individuos tendrían que soportar primero su propia y profunda noche oscura del alma. A través de sus lecturas, Amy descubrió que había sido sanadora de templo en sus encarnaciones pasadas dentro de la Atlántida y el antiguo Egipto. La desorientación que sentía en su vida presente no era un problema que debía arreglarse, sino más bien un despertar espiritual que debía ser comprendido. Cayce explicó que las habilidades que había perfeccionado durante esas épocas antiguas intentaban resurgir, pero el mundo moderno carecía del contexto necesario para entenderlas. Este escenario preciso era exactamente lo que Cayce había predicho y advertido en sus profecías finales. Predijo que a finales del siglo XX y principios del XXI se encarnarían miles de almas altamente evolucionadas, aunque la mayoría se sentiría como forasteros en su propio mundo. Estas personas llevaban recuerdos inexplicables de dones místicos, junto con una profunda certeza de que el modo de vida de la humanidad era fundamentalmente defectuoso. Siguiendo la guía de Cayce, Amy acabó convirtiéndose en miembro fundadora de la Association for Research and Enlightenment en Virginia Beach. Sin embargo, su experiencia pone de manifiesto un aspecto vital de la advertencia final de Cayce, transformando por completo nuestra comprensión de la conciencia. Basándose en sus lecturas finales, Cayce reveló que la agitación espiritual que enfrenta la humanidad no es realmente una crisis, sino más bien una prueba de graduación. Como detalló en la lectura 5749-14, la Tierra funciona como aula para almas, con diferentes eras históricas que sirven como niveles de curso avanzados. Explicó que actualmente estamos pasando de un nivel de conciencia de tercer a uno de cuarto. Como con cualquier cambio significativo, esta evolución está generando problemas para cualquiera que no esté preparado. Pero ¿qué quería decir realmente Cayce con conciencia de cuarto de primaria? Aquí es donde sus ideas se vuelven profundamente profundas. Según las lecturas, la conciencia de tercer curso se define por una mentalidad de separación, donde las personas se ven a sí mismas como seres desconectados que luchan entre sí por recursos escasos. Operan con una mentalidad binaria de bien contra mal y nosotros contra ellos, un nivel de conciencia que ha gobernado la civilización humana durante milenios. En cambio, la conciencia de cuarto curso está arraigada en una mentalidad de unidad. Las personas empiezan a darse cuenta de que todas las mentes están entrelazadas y que todo lo que afecta a una persona en última instancia nos afecta a todos. Empiezan a conectar con lo que Cayce llamó la conciencia de Cristo, viéndola no como una doctrina religiosa, sino como una etapa de evolución espiritual accesible para todos. La revelación sorprendente es que Cayce afirmó que este cambio es inevitable. Cada alma en la Tierra durante esta época se vería obligada a elegir entre la conciencia de tercer y cuarto grado. Los individuos que resistían esta evolución se volverían cada vez más miserables y desconcertados, mientras que quienes acogían el cambio desbloqueaban talentos que nunca sabían que poseían. ¿Recuerdas la lectura que mencioné antes y que inquietó profundamente a los familiares de Cayce? Esto es todo. Durante una de sus últimas sesiones de trance, lectura 574886, Cayce fue cuestionado sobre el destino de los fenómenos psíquicos. La respuesta que dio fue tan profundamente perturbadora que su esposa, Gertrude, le suplicó que no volviera a hablar del tema mientras estaba hipnotizada. Cayce predijo que a principios de los 2000, los poderes psíquicos se extenderían tanto que perderían su extraordinario estatus.
Los niños entrarían en el mundo con recuerdos vívidos de sus encarnaciones anteriores, mientras que los adultos experimentarían rutinariamente visiones y sueños del futuro. Percibir sin esfuerzo los pensamientos y sentimientos de los demás se convertiría en una norma cotidiana. Pero había una razón concreta por la que esa visión del futuro dejaba a su familia absolutamente aterrorizada. Casey señaló que el puro terror de estas habilidades recién manifestadas llevaría a la mayoría de las personas a reprimirlas frenéticamente, buscando escapar de la verdad innegable de que la conciencia se expandía sin importar su consentimiento. Se adormecían con sustancias, alcohol, medios y otras distracciones. En última instancia, señaló, este fenómeno fracturaría a la humanidad en dos facciones separadas. Las personas que acogían su creciente conciencia alcanzarían una vitalidad, imaginación y satisfacción espiritual sin igual. Por el contrario, quienes resistieron este despertar sufrieron un creciente malestar psicológico, abuso de sustancias y una condición que él denominó una enfermedad del alma. ¿Esta dinámica coincide con lo que observas en la sociedad ahora mismo? Hay más personas que nunca que relatan fenómenos psíquicos, pero al mismo tiempo, un número récord está luchando contra la depresión y la ansiedad. A pesar de poseer una riqueza sin precedentes de conocimiento espiritual, nuestra generación actual sufre de una profunda incertidumbre respecto a la verdad. Casey previó que esta paradoja exacta ocurriría durante toda la gran purificación. Sin embargo, la mayoría de las personas malinterpretaron la verdadera intención de la advertencia final de Casey. Su objetivo nunca fue infundir miedo, sino preparar a la humanidad para lo que estaba por venir. Al leer el Tusen 6289, Casey proporcionó una guía precisa sobre cómo maniobrar con éxito este cambio crucial. Enfatizó que preservar lo que él denominaba equilibrio espiritual era fundamental. Esto implicaba anclarse en las rutinas espirituales cotidianas mientras se abrazaban estados elevados de conciencia. Permítanme relatar la historia de Robert Johnson, un empresario de Norfolk al que se le dio una de las últimas lecturas de salud de Casey. Los médicos habían diagnosticado a Robert agotamiento nervioso, pero la evaluación de Casey reveló una condición subyacente mucho más fascinante. Key le reveló a Robert que sus dolencias corporales eran en realidad consecuencia de que su alma intentara sintonizarse con frecuencias espirituales elevadas. Aclaró que, a medida que la conciencia de una persona se expande, su forma física debe adaptarse para canalizar estas vibraciones energéticas más puras. Las personas que luchan contra esta transformación sufren frecuentemente condiciones inexplicables que los médicos modernos no pueden curar. En última instancia, el remedio no se encuentra en pastillas ni en la terapia tradicional. Casey recomendó un régimen que consistía en meditación, ajustes dietéticos y una práctica que él denominaba servicio espiritual. Le aconsejó a Robert que ayudara a otros a despertar a su propia esencia espiritual, explicando que guiar a las personas serviría para equilibrar el sistema energético de Robert. Siguiendo las instrucciones de Casey, Robert no solo recuperó su bienestar, sino que también descubrió sus propios talentos innatos de sanación. En consecuencia, dedicó el resto de su vida a apoyar a personas que atravesaban transformaciones espirituales similares. Esto nos lleva al elemento más crucial de la advertencia final de Casey. Explicó que quienes soporten con seguridad la gran purificación serán quienes reconozcan el crecimiento espiritual como un viaje compartido y no como un triunfo solitario. Las ideas de Casey sobre los registros akáshicos dan perfecto sentido a esto. Reveló que, en lugar de servir simplemente como un archivo universal de la historia, los registros akáshicos funcionan en realidad como una red dinámica y viva que une todas las conciencias como una sola. El crecimiento espiritual de una persona facilita naturalmente la evolución de los demás. Por esta razón, Casey instó firmemente a las personas a compartir sus conocimientos espirituales entre sí. Reconocía que la expansión de la conciencia se expande hacia afuera como ondas a través de un estanque. A medida que un número creciente de personas despiertan a su auténtica esencia espiritual, el camino hacia el despertar se alisa para el resto de la humanidad. Fue en la lectura de 5756-12 cuando Casey pronunció lo que se considera ampliamente su profecía más significativa sobre el destino espiritual de América.
Compartió que, incluso en medio de la agitación y el desorden, América estaba destinada a ser la cuna de un cristianismo renovado, uno que fusionara la mejor herencia espiritual de Oriente y Occidente. Esta transformación, aclaró, no sería impulsada por iglesias formales, sino por individuos cotidianos que despertan a su propio vínculo inmediato con la conciencia divina. Al vivir principios espirituales en sus acciones cotidianas, estas personas demostrarían que tales leyes son reales, curando a otros mediante la pura fuerza de sus mentes iluminadas y no mediante métodos específicos. Sin embargo, había una condición. Casey afirmó que esta era de renacimiento espiritual solo podría darse si un número suficiente de personas eligiera primero emprender sus propios viajes personales de despertar. Advirtió que si una parte demasiado grande de la humanidad optaba por mantenerse arraigada en la conciencia de tercer curso, el cambio inminente sería profundamente arduo y agonizante para todos los implicados. Como claramente imaginaba dos caminos distintos por delante, la advertencia de despedida de Casey llevaba una inmensa urgencia. Previó una línea temporal en la que la humanidad aceptaría su crecimiento espiritual con fluidez, y otra opuesta en la que luchar contra esta transformación generaba tormentos innecesarios. Ahora, permítanme compartir las medidas exactas que Casey expuso para ayudarnos a prepararnos ante este cambio tan profundo. Dispersas a lo largo de sus lecturas finales, estas directrices constituyen lo que ciertos investigadores denominan el protocolo KC para el despertar espiritual. Como paso principal, Casey subrayó la necesidad de la meditación diaria, aunque no una práctica estándar cualquiera. Defendió expresamente una técnica que denominó meditación de sintonía, que requiere vincularse intencionadamente con lo que describió como las fuerzas creativas del universo. En lugar de despejar la mente, este enfoque se centra en saturarla con conciencia divina. Segundo, enfatizó el valor de aprender sobre conceptos espirituales, específicamente las leyes del karma y la reencarnación. Casey explicó que comprender estos principios permite a las personas encontrar sentido en sus eventos vitales y reconocer la trayectoria más amplia de la evolución de su alma. En tercer lugar, defendía la participación en lo que él denominaba servicio espiritual. Esto implica buscar proactivamente oportunidades para ayudar a otros en sus caminos espirituales, ya sea a través de la enseñanza, la sanación o simplemente actuando como un modelo vivo de conciencia iluminada. Cuarto, Casey destacó la necesidad de purificar el cuerpo mediante una dieta saludable, ejercicio regular y una práctica que denominó limpieza interna. Aclaró que el crecimiento espiritual exige un recipiente físico puro capaz de gestionar frecuencias elevadas de conciencia. Por último, en lo que quizás sea su punto más crucial, Casey subrayó el papel vital de lo que él denominó trabajo de alma en grupo. Explicó que las almas altamente evolucionadas que nacen en esta era están destinadas a buscarse y unirse como comunidades espirituales. Lo realmente intrigante de esta idea es la profecía de Casey de que las organizaciones religiosas convencionales pasarían en gran medida por alto el gran despertar, ya que permanecerían demasiado ligadas a tradiciones espirituales obsoletas. Más bien, predijo que la verdadera transformación espiritual se desarrollaría a través de redes casuales de personas iluminadas, unidas por lo que él denominó resonancia del alma. ¿No refleja esto nuestra realidad actual? Hoy en día, millones se identifican como espirituales sin ser religiosos, y existen infinitos espacios digitales donde las personas intercambian libremente sus encuentros intuitivos y avances espirituales. Una comunidad en expansión está fusionando actualmente una sabiduría ancestral con la ciencia contemporánea para explorar la conciencia, cumpliendo perfectamente las predicciones de Casey. Sin embargo, muchos pasan por alto un aspecto crucial de este avivamiento espiritual. Casey advirtió que surgiría junto a lo que él denominó falsos profetas y materialismo espiritual. Advirtió que, a medida que la gente se fascinara por expandir su conciencia, surgirían un número interminable de maestros y métodos, ofreciendo un rápido crecimiento espiritual sin el esfuerzo interno requerido. Para ayudar a navegar esto, Casey dio consejos claros al leer 57S523 sobre cómo distinguir a los verdaderos guías espirituales de los engañosos.
Explicó que los guías espirituales genuinos siempre priorizan servir a los demás. Se niegan a exigir adoración personal o riquezas exorbitantes y encarnan el crecimiento espiritual que enseñan a través de sus propias acciones. Por encima de todo, señaló que un viaje espiritual legítimo fomenta invariablemente un amor más profundo, empatía y perspicacia, en lugar de fomentar miedo, división o arrogancia. Este tipo de consejos es especialmente vital en nuestra era actual, dada la gran variedad de líderes espirituales y prácticas a nuestra disposición actual. Las directrices de Casey ofrecen un método fiable para evaluar qué prácticas realmente fomentan el crecimiento espiritual. Permítanme compartir uno de los casos más extraordinarios registrados del capítulo final de la vida de Casey. Se centra en Margaret Thompson, una enfermera de Richmond a la que se le dio la lectura de 1982, apenas 3 meses antes de su muerte. Desde que era una niña, Margaret había tenido lo que describía como visiones despiertas, aunque siempre las había descartado como mera imaginación. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando sus premoniciones se volvieron tan precisas que ya no pudo ignorarlas. Empezó a imaginar soldados heridos antes de su llegada a su hospital, sabiendo a menudo la atención médica exacta que necesitaban de antemano. Cuando Margaret finalmente recibió una lectura de Casey, él reveló que ella estaba experimentando lo que él llamó el despertar de la conciencia de Cristo dentro de ella. Explicó que sus dones curativos provenían naturalmente de la evolución de su alma a lo largo de varias vidas, y que había elegido deliberadamente nacer en esta era específica para ayudar en el cambio de la conciencia humana. Sin embargo, el aspecto más crucial de la historia de Margaret es este. Casey reveló que sus experiencias hasta ahora solo fueron el comienzo. Predijo que en las próximas décadas miles de personas experimentarían despertares similares, subrayando lo crucial que era para los pioneros registrar sus viajes y guiar a otros a través del fenómeno. Tomando en serio el consejo de Casey, Margaret dedicó el resto de su vida a lo que ella denominó casos de emergencia espiritual. A través de su trabajo, ayudó a cientos de personas a darse cuenta de que sus experiencias extraordinarias no eran síntomas de enfermedad mental, sino pruebas de una conciencia en expansión. Sus notas exhaustivas, ahora conservadas en los archivos de Virginia Beach, ofrecen algunos de los mejores relatos existentes sobre cómo progresa realmente el despertar espiritual en la vida de las personas cotidianas. Esto conduce a lo que quizás sea el elemento más crucial de la cautela final de Casey. Enfatizó que el triunfo del desarrollo espiritual de la humanidad dependerá en gran medida del grado en que los primeros en despertar se eleven mutuamente y compartan sus caminos. Describió cómo la evolución de la conciencia se ha desarrollado históricamente a través de un fenómeno que denominó iniciaciones grupales del alma. Inicialmente, una pequeña fracción de los individuos logra el despertar, generando una resonancia que facilita el despertar de otros. Este impulso se acumula continuamente hasta alcanzar un punto de inflexión, haciendo que el estado elevado de conciencia sea accesible para la humanidad en general. Según Casey, actualmente estamos en el mismo inicio de este ciclo transformador. Individuos que atraviesan despertares espirituales repentinos, sueños vívidos o una profunda conciencia universal actúan como vanguardia para el próximo salto evolutivo de la humanidad. La dificultad, sin embargo, es que muchos de estos pioneros iniciales sufren de soledad y desconcierto, ya que la cultura convencional carece del contexto necesario para validar lo que están viviendo. Este escenario es precisamente lo que Casey previó. En la lectura 57-49-16 ofreció instrucciones claras sobre cómo las almas despertadoras podían descubrirse y elevarse mutuamente. Aconsejó buscar a personas que muestren lo que él llamaba los frutos del espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Además, explicó que estos individuos despertadores se identificarían naturalmente a través de una conexión profunda que él denominó resonancia del alma. Cada vez que dos personas en avance espiritual se cruzan, comparten una sensación instantánea de familiaridad y comprensión mutua, aunque sean completos desconocidos. Esta profunda conexión explica por qué Casey puso tanto énfasis en la comunidad en sus lecturas finales.
reconoció que el verdadero desarrollo espiritual es, fundamentalmente, un viaje compartido y no un triunfo solitario. Ahora, esto es lo que Casey reveló sobre el calendario de este profundo despertar. Según Reading 6023, predijo una fase de transición que duraría aproximadamente 3 décadas, iniciando en los años 90 y alcanzando su punto álgido en los 2020. A lo largo de esta época, señaló, un número creciente de individuos experimentaba despertares espirituales repentinos, paralelamente a una creciente resistencia de quienes se aferraban al estado anterior de conciencia. Esta dinámica acabaría generando lo que él denominó una polarización de la conciencia, dividiendo a las personas en estilos de vida impulsados por el amor o el miedo. ¿Es esta representación coherente con lo que ves que ocurre en nuestro mundo actual? Parece que estamos experimentando la división precisa de la conciencia que Casey previó. Sin embargo, hay un lado optimista en su visión. Casey nos aseguró que, a pesar de la visible agitación, el resultado final será profundamente bueno. Comparó el desarrollo de la conciencia con dar a luz, un proceso feroz y a veces agonizante, pero que finalmente da nueva vida. Previó que a mediados de la década de 2020, un número suficiente de personas habría experimentado sus propios despertares espirituales para encender el amanecer de una nueva sociedad. En lugar de surgir de levantamientos sociales o políticos, esta transformación se desarrollaría de forma orgánica a medida que un estado superior de conciencia impregnaba la existencia cotidiana. Los individuos empezarían a operar bajo lo que Casey denominaba la ley del amor, dejando atrás la ley del miedo. En consecuencia, las futuras comunidades se unirían por ideales espirituales comunes en lugar de estar atadas por motivos financieros o políticos. Al aprender a aprovechar la energía espiritual, las personas integrarían la sanación en sus rutinas diarias de forma fluida. De manera crucial, Casey señaló que la división fabricada entre ciencia y espiritualidad desaparecería una vez que los investigadores descubrieran las reglas de la conciencia que moldean toda la realidad. Actualmente estamos viendo cómo se desarrolla este cambio, con físicos cuánticos discutiendo la conciencia como un núcleo, el poder subyacente del cosmos. Los científicos médicos están actualmente investigando cómo la oración y la meditación impactan en el proceso de sanación, mientras que los psicólogos examinan la validez de experiencias y recuerdos casi pasajeros de vidas pasadas. Todo esto se preveía en las lecturas finales de Casey. Sin embargo, el punto central que Casey enfatizaba por encima de todo en sus profecías finales era que el gran despertar no se desarrollará por sí solo. Más bien, exige la implicación intencionada de quienes realmente comprenden lo que está ocurriendo. Al leer 29, su último discurso sobre el estado del mundo, Casey reveló que la humanidad había llegado a una encrucijada crítica. Aunque los instrumentos para el crecimiento espiritual eran fácilmente accesibles, las personas debían decidir activamente utilizarlos. Enfatizó que cualquiera que se dedicara a su despertar espiritual personal estaba realmente ayudando en la creación de una nueva era. Sin embargo, advirtió que quienes optaran por no despertarse enfrentarían a dificultades crecientes, ya que los paradigmas obsoletos de la conciencia dejarían de funcionar. Esto explica la profunda urgencia de la advertencia final de Casey. Reconocía que la humanidad se acercaba a un umbral que él denominaba el punto de no retorno. Más allá de este punto, el avance de la evolución consciente se volvería imparable y los desprevenidos quedarían a su paso. Pero, ¿qué quiso decir realmente Casey con quedarse atrás? Sigue siendo uno de los elementos más malinterpretados de sus predicciones, ya que Casey no creía en el castigo ni en la condena eterna. Sus enseñanzas enfatizaban que todas las almas alcanzarán finalmente un estado elevado de conciencia, aunque esta progresión podría abarcar múltiples vidas y diferentes mundos. Explicó que las personas no preparadas para la conciencia de cuarto curso simplemente continuarían su educación espiritual en ámbitos mejor acordes con su etapa actual de crecimiento. En última instancia, esto representa una perspectiva profundamente misericordiosa, asegurando que nadie sea abandonado o condenado de forma permanente. Aunque los individuos siempre crecerán a su velocidad personal, la Tierra está ascendiendo actualmente a un estado elevado de conciencia,
y solo se permitirá quedar las almas preparadas para este cambio. En su última lectura personal, 2009-4-12, Casey reflexionó sobre su papel específico en esta transformación monumental. Explicó que sus 4 décadas proporcionando lecturas psíquicas fueron solo la base de lo que él denominó el trabajo real: guiar a la humanidad para comprender los principios espirituales que dictan la evolución de la conciencia. Aclaró que las miles de lecturas grabadas eran mucho más que simples consejos personales. En realidad, funcionaban como un manual extenso para el crecimiento espiritual, destinado a guiar a la humanidad en su cambio hacia un estado elevado de conciencia. Por esta razón, la AER sigue dedicada a analizar y proteger el trabajo de Casey. Estas transcripciones sirven como uno de los planos más completos disponibles para comprender la verdadera evolución de la conciencia. Sin embargo, esto es lo que Casey enfatizó durante esa última sesión. Explicó que el conocimiento solo tiene verdadero valor cuando se pone en práctica en la vida cotidiana. Comprender intelectualmente los conceptos no quedó corto. Las verdades espirituales debían ser encarnadas y mostradas activamente al mundo. Además, señaló que cualquiera que se guiara con éxito a sí mismo en su propio despertar espiritual serviría como un modelo vivo para quienes apenas dan sus primeros pasos. En última instancia, la evolución de la conciencia humana se expande hacia afuera no a través de la conferencia, sino a través del ejemplo vivido. A medida que nuestro tiempo juntos llega a su fin, permíteme compartir el consejo más práctico derivado de las advertencias finales de Casey. Primero, ten fe en tus experiencias internas. Si te encuentras con sueños extraños, sanación repentina o destellos de mayor conciencia, no los descartes como mera fantasía. Lleva un registro de ellos y busca temas recurrentes. Segundo, busca tu comunión espiritual. Conecta con personas que navegan por caminos paralelos, para que puedas intercambiar tus ideas y crecer a partir de las suyas. Ten en cuenta que estamos trabajando juntos en esto. Tercero, continúa con tus rutinas espirituales diarias. Prácticas como la meditación, la oración, el estudio y los actos de servicio forman la base del crecimiento espiritual constante. Si no tienes estos anclajes vitales, la ampliación de tu conciencia podría volverse turbulenta y aterradora. Cuarto, mantente arraigado en el mundo físico. El verdadero avance espiritual no significa huir de la realidad. Más bien, se trata de infundir a tu vida cotidiana un estado de conciencia elevado. Cuida tu bienestar físico, mantiene tus conexiones con los demás y atiende a tus obligaciones diarias. Por encima de todo, ten en cuenta que elegiste existir durante esta era extraordinaria de la historia humana. Estar en la Tierra durante todo el gran despertar no es casualidad. Tienes un papel distinto en el avance espiritual de la humanidad. La cautela de despedida de Casey nunca pretendió infundir miedo a nadie. Su propósito era prepararnos para el viaje más emocionante de la humanidad, la evolución deliberada de toda nuestra especie. Ya no necesitamos preguntarnos si este despertar ocurrirá. Como revelan las lecturas de Casey, ya ha comenzado y está ganando impulso rápidamente. La verdadera decisión es si te involucras intencionadamente con ella o intentas luchar contra ella. Los recursos están disponibles. La dirección está bien definida. Un colectivo se está uniendo. Solo queda tu decisión de abrazar de lleno tu potencial espiritual. A lo largo de su vida, Edgar Cayce demostró que la conciencia humana posee mucho más poder y capacidad de adaptación de lo que generalmente entendemos. Su advertencia final fue clara. La era de limitar nuestro potencial ha terminado. La humanidad está preparada para su próximo gran paso evolutivo, y esta transformación comienza con personas como tú, que están listas para abrazar su auténtica identidad espiritual. El profeta dormido proporcionó la guía. La responsabilidad ahora es nuestra para hacer el viaje. El destino último de la conciencia humana depende enteramente de las decisiones que tomemos en estos próximos años. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Estarás con quienes inauguran una nueva era? ¿O permanecerás dormido mientras ocurre el cambio más profundo de la historia humana a tu alrededor? La decisión sigue siendo completamente tuya. Sin embargo, no olvides que Edgar Cayce previó exactamente esta era, convencido de que espíritus como el tuyo estarían presentes para atender el llamado.
El gran despertar ya está en marcha. Este es tu momento. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, mientras tu cuerpo físico duerme cada noche, tu espíritu viaja a dimensiones insondables? Este profundo descubrimiento, registrado por Edgar Cayce en más de 14.000 lecturas psíquicas y validado por décadas de estudio en la Association for Research and Enlightenment, transformará fundamentalmente la forma en que ves el fallecimiento, el sueño y la reencarnación. Si tus sueños alguna vez te han parecido intensamente reales, o si has despertado sintiendo que acabas de vivir una vida completamente diferente, comparte tus extraños encuentros de sueño en los comentarios de abajo. Lo que voy a revelar hoy podría darle sentido a todo esto. Durante los próximos minutos descubrirás 3 realidades asombrosas. Primero, el incidente grabado que llevó a Edgar Cayce a desentrañar los misterios de la separación de almas durante el sueño. Segundo, cómo las lecturas clarividentes de Cayce entre 1923 y 1944 registraron sistemáticamente estas experiencias a lo largo de miles de sesiones transcritas. Y tercero, el método específico que el propio Cayce empleó para entrar deliberadamente en estos reinos espirituales durante el sueño. Cuando Edgar Cayce emprendió por primera vez su extraordinario viaje como el profeta dormido de Kentucky, una de las primeras ideas que canalizó en su renombrado estado de trance se refería a la doble existencia de la humanidad. Somos mucho más que los simples cuerpos físicos que vemos reflejados en el espejo cada mañana. Somos esencialmente alma y espíritu, poseyendo un cuerpo sutil que conecta la conciencia pura con la materia física densa. Pero escucha con atención, porque lo que voy a revelar sobre esta forma astral alterará por completo tu comprensión de la muerte y el sueño. Cada vez que entramos en un sueño profundo, nuestro cuerpo astral en realidad se desprende un poco de nuestra carcasa física. Imagina ser un globo flotante anclado por un hilo dorado radiante que permanece perfectamente intacto durante toda nuestra existencia terrenal. Y este desapego es totalmente intencionado, nunca un hecho aleatorio. Este proceso es vital para nuestro desarrollo espiritual. A medida que nuestra forma física repara sus células y organiza la información, el alma viaja a planos espirituales para absorber sabiduría, comunicarse con guías espirituales y realizar frecuentemente misiones para ayudar a otras almas. Edgar Cayce, el psíquico más documentado de la historia, con más de 14.000 lecturas transcritas y autenticadas, relató cientos de ocasiones en las que personas emprendieron estos viajes espirituales nocturnos. En sus análisis de sueños y sueño, especialmente al leer 57542, Cayce explicó que las almas encarnadas viajan a dimensiones espirituales mientras duermen para participar en la educación y actos de servicio. Aquí es donde el tema se vuelve realmente fascinante. En solo 3 minutos compartiré un caso concreto que dejó atónitos incluso a los escépticos más duros de Estados Unidos. Algunas de las ideas más profundas de Cayce surgieron durante la lectura de los libros 294 a 136, donde detalló explícitamente el viaje del alma mientras el cuerpo físico descansa. Como explica Cayce, el alma alcanza un grado de liberación mientras dormimos, lo que le permite interactuar con otros espíritus y absorber sabiduría que a menudo se traduce en revelaciones despiertas o inspiración repentina. Este fenómeno explica por qué innumerables personas desenredan dilemas difíciles simplemente apoyándose en ellos, o cómo se levantan con ideas ingeniosas que el día anterior parecían totalmente fuera de alcance. Está lejos de ser una mera casualidad. Más bien, es el alma que opera activamente en dimensiones elevadas mientras la forma física permanece inactiva. Permítanme compartir una verdad que pone los pelos de punta sobre cómo funciona realmente este fenómeno. Edgar Cayce cultivó la habilidad de conectar deliberadamente con estos estados de separación durante sus legendarias lecturas. Durante sus sesiones psíquicas, Cayce se sumía en un profundo sueño, liberando su alma para viajar a lo que él llamaba los registros akáshicos para recuperar conocimiento sobre encarnaciones pasadas, sanación y profecías. Es realmente cautivador que sus relatos de estos viajes astrales hayan sido corroborados repetidamente por expertos médicos e investigadores independientes.
Como prometí, aquí está el incidente específico que dejó completamente atónitos a esos expertos. En 1942, Edgar Cayce realizó una lectura para una mujer llamada Helen Ellington, que había estado teniendo sueños increíblemente realistas sobre sus familiares fallecidos. Al leer 1318, el subconsciente de Cayce reveló que mientras Helen dormía, su espíritu viajaba a lo que él llamó reinos fronterizos, para visitar a familiares fallecidos. Sorprendentemente, la hermana de Helen, que estaba en estado terminal y que estaba hospitalizada en otro estado, corroboró esto más tarde al informar que Helen la había visitado en sueños en las fechas y horas exactas especificadas en la lectura de Cayce, a pesar de que los dos hermanos no habían tenido contacto durante meses. Sin embargo, esto es solo el comienzo, porque lo que voy a compartir sobre la reencarnación y los viajes astrales alterará permanentemente tu percepción de la justicia divina. A lo largo de estos desapegos nocturnos, numerosas almas aprovechan la oportunidad para regresar a individuos y lugares de sus encarnaciones pasadas. No es una simple sentimentalidad espiritual, más bien sirve como un componente crucial de la restauración kármica. Según las lecturas de Cayce, ciertas almas deben pedir absolución, mientras que otras deben concederla. Además, numerosas personas se esfuerzan activamente por reparar el daño sufrido en sus vidas pasadas. Dr. Gina Serminara, estudiosa dedicada de las enseñanzas de Cayce y autora de Muchas mansiones, detalló en su investigación cómo estos encuentros nocturnos pueden desempeñar un papel crucial en la resolución de heridas psicológicas profundas que carecen de un origen claro. Quienes luchan con fobias misteriosas o experimentan una conexión instantánea con individuos o lugares concretos, pueden estar recordando experiencias de estos viajes astrales durante el sueño. Espera, porque este siguiente punto sobre la interferencia espiritual durante el sueño es crucial para que todos lo entiendan. La separación del alma por la noche no siempre es una experiencia pacífica. Según las lecturas de Cayce, entidades de menor nivel pueden explotar nuestra vulnerabilidad nocturna a proyectar energía negativa. Esto explica por qué ciertas personas sufren pesadillas constantes, parálisis del sueño o se despiertan aún más agotadas que antes de descansar. Al leer 5DC 54A1, Edgar Cayce detalló cómo la oración y el levantamiento moral sirven como barreras defensivas durante estas separaciones. Mientras que un alma avanzada atrae compañeros espirituales elevados, albergar pensamientos básicos puede atraer entidades de menor nivel. Esto nos lleva a un método práctico que transformará tu sueño de forma permanente, que compartiré contigo en exactamente 2 minutos. Cayce ilustró esto documentando las experiencias de David Kahn, un hombre que soportó terrores nocturnos implacables. Al leer 307-125, Cayce reveló que Kahn estaba siendo perturbado en su sueño por el espíritu de un antiguo socio comercial al que había traicionado en una vida pasada. Las pesadillas cesaron por completo solo después de que Kahn se reconciliara meditando y dirigiendo pensamientos amorosos hacia la entidad. Documentado en los archivos AR en Virginia Beach, este caso ilustra cómo los conflictos de vidas pasadas pueden trasladarse al ámbito espiritual. También revela una técnica de defensa sorprendentemente sencilla pero potente para practicar justo antes de dormir. Basándose en las lecturas de Cayce y en los registros documentados por la AR, Gowi debe elevar nuestra mente mediante oración sincera, solicitando seguridad a nuestros guías espirituales y estableciendo intenciones conscientes para los encuentros específicos que deseamos tener mientras estamos en estado de separación. Antes de sus propias sesiones de lectura, Cayce practicaba un método similar, afirmando su propósito de servir y recuperar únicamente el conocimiento que beneficiaría a otros. Este condicionamiento mental funciona como una piedra imán espiritual, atrayendo solo energías elevadas mientras el espíritu está desconectado. Sin embargo, un aspecto más profundo de estos viajes fuera del cuerpo es su vínculo directo con el principio del karma. Esta conexión arroja luz sobre por qué ciertas personas parecen bendecidas con buena fortuna, mientras que otras se enfrentan a obstáculos implacables. Mientras duermen, numerosos espíritus se dedican diligentemente a resolver sus cargas kármicas pasadas. Buscan almas a las que perjudicaron en encarnaciones pasadas.
participan en actos de caridad etérea o absorben lecciones diseñadas para prepararse para las próximas pruebas. Esto sirve como la auténtica Academia Nocturna del Espíritu, un lugar donde la educación persiste mientras la mente corporal duerme. El Dr. Harmon Brough, que colaboró directamente con Edgar Cayce y grabó sus técnicas, reveló que muchos de nuestros avances creativos, ideas inventivas y destellos de brillantez son en realidad recuerdos fragmentados de lecciones absorbidas durante nuestros viajes nocturnos. La mente no está inventando, el espíritu está recordando. Lo que sigue es una revelación que cambiará profundamente tu perspectiva sobre la muerte y el más allá. Basándonos en los espíritus canalizados durante las lecturas de Cayce, la transición conocida como passing es simplemente una extensión permanente de lo que experimentamos cada noche mientras dormimos. La única diferencia es que, tras la muerte, el cordón plateado que une la forma astral al cuerpo físico se corta, otorgando al alma la liberación total. En consecuencia, muchos espíritus recientemente fallecidos no reconocen inmediatamente que han fallecido. Conservan la misma movilidad y conciencia irrestrictas que experimentaban antes durante las salidas nocturnas temporales, salvo que ya no están obligados a volver a su forma física. Al leer 57.564, Cayce ofreció una explicación detallada de cómo las almas fallecidas frecuentemente recurren a sus familiares supervivientes mientras duermen, forjando conexiones emocionales profundas que se experimentan como sueños intensos o visionarios. Espera, porque lo que voy a compartir sobre la preparación para la reencarnación cambiará fundamentalmente la forma en que ves las luchas de la vida. Durante sus viajes astrales nocturnos, las almas que se preparan para renacer visitan con frecuencia a sus futuras familias, conectando con los espíritus destinados a convertirse en sus padres, hermanos o compañeros de vida. Esto no es un accidente cósmico aleatorio, más bien es un diseño espiritual meticuloso supervisado por mentores espirituales altamente avanzados. A través de las lecturas 5.7.5.32 a 5.7.5.36, Edgar Cayce recibió una visión profunda del proceso por el cual las almas eligen sus pruebas para la reencarnación. Con frecuencia, mientras dormimos en nuestra vida presente, asistimos a reuniones de planificación espiritual para evaluar nuestro crecimiento y modificar nuestros objetivos para vidas futuras. Este fenómeno arroja luz sobre por qué ciertas personas experimentan conexiones repentinas y profundas con lugares, sociedades o actividades específicas, demostrando que está impulsado por algo mucho más profundo que el simple gusto personal. Estos representan los recuerdos del alma sobre votos forjados en planos espirituales durante estos viajes nocturnos. A lo largo de sus lecturas de vidas pasadas, Cayce solía explicar que los dones innatos y los caminos de vida innegables provienen de preparaciones precisas hechas entre vidas terrenales, muchas de las cuales fueron orquestadas durante el desapego nocturno del alma en encarnaciones anteriores. Ahora, permítanme compartir el relato más asombroso que Cayce haya registrado sobre la comunicación en estado de sueño. En un caso notable verificado por periodistas escépticos, Edgar Cayce realizó una lectura en 1934, designada como 94 Wonder 92, para una joven que lloraba la pérdida de su prometido en un accidente de coche fatal. Durante la sesión, Cayce reveló que el espíritu del hombre fallecido había estado acudiendo a su prometida mientras dormía en las noches inmediatamente posteriores a su muerte. Estas visitas nocturnas, explicó Cayce, eran la forma en que el prometido le ofrecía consuelo y la ayudaba a entender su transición al más allá. Lo que hacía esto realmente extraordinario era que la mujer había registrado sueños vívidos de su prometido en su diario en las fechas exactas identificadas en la lectura de Cayce. En esos sueños, él parecía sereno, asegurándole que estaba a salvo en un magnífico reino de aprendizaje. Este relato, detallado en la biografía de Thomas Sugrue, There is a River, ilustra cómo la comunicación interdimensional se desarrolla de forma natural durante los estados de separación, tanto para los vivos como para los que han difunto. Sin embargo, hay un avance profundo que transformará para siempre tu rutina nocturna. Puedes llegar a ser plenamente consciente durante estos viajes astrales. El método, extraído de las lecturas de Cayce y utilizado con éxito por miles de miembros de AR,
consta de 3 etapas principales. La primera requiere una purificación mental y ética diaria, ya que solo las mentes espiritualmente elevadas pueden alcanzar deliberadamente los planos superiores. La segunda implica la programación previa al sueño, donde estableces intenciones claras y enfocadas tanto para adquirir conocimiento como para ofrecer servicio. El tercer paso consiste en cultivar el recuerdo de sueños, llevando un diario de sueños y practicando la meditación matutina. Dr. Henry Reed, que investigó a fondo el enfoque de Cayce hacia los sueños en la Universidad de Princeton, registró casos de individuos que aplicaron estos métodos. En consecuencia, estas personas empezaron a recordar haber practicado sanación nocturna, asistir a lecciones en dimensiones espirituales y reunirse con guías que se habían ido y les ofrecían consejos para sus vidas. Esto es un fenómeno genuino, muy alejado de la mera fantasía o autosugerencia. Estamos hablando de la restauración de una habilidad espiritual inherente que fue brevemente suprimida por las exigencias de la existencia física. Esta visión aclara por qué ciertas personas se despiertan del sueño con respuestas ingeniosas, mientras que otras nunca tienen tal experiencia. En última instancia, la profundidad del desapego de nuestra alma durante la noche está inextricablemente ligada a nuestro grado de crecimiento espiritual y a nuestros motivos subyacentes. Un espíritu egocéntrico y materialista, cargado de fuertes vibraciones, está anclado a los estratos más gruesos del reino astral, un entorno dominado por entidades no evolucionadas y conflictos continuos. En contraste, espíritus comprometidos con el altruismo, la iluminación espiritual y ayudar a sus semejantes a ascender sin esfuerzo a dimensiones más finas y superiores. Dentro de estos reinos elevados, se conectan con maestros espirituales, exploran vastas bibliotecas astrales y participan en misiones de ayuda espiritual. A través de sus lecturas, Key registró numerosos relatos de personas que, a lo largo de sus vidas físicas, participaron en esfuerzos nocturnos para ayudar a las almas terrenales, guiar espíritus desorientados y apoyar a los recién fallecidos. Realizado durante la separación del sueño, este trabajo nocturno servía como una auténtica continuación de las obras espirituales y caritativas que realizaban despiertos. Espera, porque lo que voy a compartir sobre los reinos espirituales y su conexión con nuestros sueños finalmente dará sentido a experiencias que quizá hayas vivido, pero nunca llegaste a comprender del todo. En las lecturas 57543 y 9348, Edgar Cayce detalló la existencia de ciudades espirituales completas construidas específicamente para la educación y el avance de las almas. Estas dimensiones no son meras metáforas, son realidades reales dentro del plano astral donde millones de almas residen, aprenden y buscan activamente su crecimiento espiritual. Cuando dormimos cada noche, a menudo viajamos a estas dimensiones para participar en clases, talleres y actos de servicio. Incontables personas despiertan con recuerdos parciales de haber visitado lugares impresionantes, con arquitectura que te deja alucinar, de aprender o de ayudar a quienes lo necesitan. No son sueños ordinarios, son recuerdos reales de hechos genuinos ocurridos en planos espirituales. Cayce relató encuentros comparables en sus lecturas, compartiendo que realizaba viajes nocturnos a lugares que llamaba universidades del alma. En estos ámbitos absorbió sabiduría sobre sanación, filosofía y crecimiento espiritual que posteriormente transmitió a través de sus sesiones psíquicas. Para elevar tus propios viajes astrales, puedes aplicar un método práctico a partir de esta noche. Tras tu oración habitual antes de dormir, imagina intencionadamente el tipo exacto de experiencia que deseas experimentar mientras duermes. Cuando busques la recuperación emocional, pide que te guíen a planos dedicados a la sanación espiritual. Si necesitas orientación para una decisión importante, solicita un encuentro con tus mentores espirituales. Si deseas servir al bien común, ofrécete voluntario para participar en tareas que ayuden a las almas angustiadas. Esta visualización siempre debe ir acompañada de un propósito sincero y desinteresado. Los ámbitos espirituales elevados no reaccionan a intereses puramente intelectuales ni a motivos egoístas. Más bien, reciben con calidez a las personas con un deseo sincero de crecer y ayudar a los demás.
El hijo de Edgar, Hugh Lynn Cayce, que dirigió la AR durante muchos años, comparó esta programación previa a la LE con sintonizar una radio, señalando que alinea nuestra energía espiritual con las frecuencias de nuestras intenciones más nobles. Permíteme compartir una revelación que cambiará por completo tu perspectiva sobre por qué ciertas personas se libran de la vida mientras otras luchan constantemente contra las dificultades. Durante su desapego nocturno del cuerpo físico, incontables almas trabajan diligentemente para saldar sus deudas kármicas. Buscan espíritus a los que perjudicaron en encarnaciones pasadas para pedir perdón, rastrear a quienes dañaron para enmendar las cosas o participar en situaciones que demuestran que finalmente han absorbido las lecciones nacidas de su sufrimiento pasado. Participar en esta práctica nocturna de sanación kármica puede acelerar enormemente nuestro crecimiento espiritual y enriquecer profundamente nuestra vida cotidiana despierto. Problemas que normalmente requerirían varias vidas para desenredar pueden resolverse en solo meses o años mediante este esfuerzo astral intencionado. Como detalló Edgar Cayce en sus enseñanzas sobre la ley de causa y efecto, el remordimiento genuino combinado con una restitución proactiva posee el poder de alterar las repercusiones de nuestros errores anteriores. Desconectarse del reino físico cada noche ofrece una oportunidad excepcional para sanar directamente las relaciones con las almas implicadas. Sin embargo, la revelación más asombrosa es cómo puedes aprovechar esta sabiduría para remodelar tanto tu existencia presente como tu destino espiritual final. Noche tras noche, se te concede el poder de acelerar el crecimiento de tu alma mucho más allá de lo que jamás podría lograrse estando despierto en el mundo físico. Mientras tu cuerpo físico descansa para reparar sus células y organizar los recuerdos, tu espíritu puede estar asistiendo a academias celestiales, resolviendo heridas de vidas anteriores, perfeccionando dones intuitivos y ganando la gracia espiritual a través de actos altruistas. Este fenómeno está respaldado por los archivos de la AR, que conservan el caso registrado de la secretaria dedicada de Cayce, Gladys Davis. Durante más de 2 décadas, participó intencionadamente en misiones nocturnas de sanación dentro de los planos espirituales. Sus esfuerzos en el reino astral hicieron mucho más que potenciar dramáticamente sus talentos psíquicos. También le proporcionaron profundas percepciones sobre la psicología espiritual y los métodos de sanación, que posteriormente utilizó con gran eficacia en su vida despierta. La conclusión crucial es darnos cuenta de que nunca somos meros espectadores indefensos ante nuestro destino. En cambio, participamos activamente en la formación de nuestro propio crecimiento espiritual y el desapego nocturno del alma del cuerpo ofrece oportunidades recurrentes de avance rápido. Oportunidades que la mayoría de las personas desperdician por pura inconsciencia. Utilizando este profundo conocimiento, Edgar Cayce cultivó dones excepcionales tanto en la sanación como en la clarividencia. Antes de sus lecturas, dirigía intencionadamente su proyección astral para obtener conocimientos específicos de los registros akáshicos, el archivo cósmico que contiene la historia completa del universo y de cada alma individual. Lo que sigue es un método sofisticado diseñado para revolucionar por completo tu conexión con el sueño y impulsar drásticamente tu crecimiento espiritual. El primer paso es mantener un diario de sueños completo. Graba más que solo los recuerdos de tus viajes nocturnos. Asegúrate de documentar los sentimientos, las sensaciones físicas y las revelaciones que conllevan. Con el tiempo surgirán patrones que arrojarán luz sobre tus hábitos astrales habituales. A continuación, establece una rutina previa al sueño que incluya meditación, oración y la definición deliberada de tus intenciones. Imagina los reinos luminosos que deseas visitar, las almas iluminadas bajo las que esperas estudiar y los tipos de trabajo espiritual que deseas realizar. Tercero, practica prácticas que aumenten tu energía durante las horas de vigilia. Los actos de generosidad, ofrecer perdón, estudiar textos espirituales y mantener una oración continua aumentarán tu frecuencia energética, permitiéndote acceder a ámbitos superiores cuando te desconectes de tu cuerpo por la noche. Por último, fomenta un profundo sentido de gratitud por todos tus viajes nocturnos, incluidos aquellos que escapan de tu mente despierta. Incluso sin tu recuerdo consciente, tu espíritu sigue esforzándose, ganando sabiduría y progresando cada noche.
Las revelaciones que acabas de descubrir representan solo un vistazo a los vastos secretos espirituales registrados por Edgar Cayce y sacados a la luz tras décadas de estudio en la Association for Research and Enlightenment. Cada noche que pasa sin aprovechar intencionadamente estas oportunidades evolutivas es una oportunidad perdida para acelerar tu avance espiritual. Al fin y al cabo, mientras duermes, tu alma ya está viajando, reuniendo sabiduría y realizando su obra. La verdadera distinción se encuentra en cultivar una conciencia de estas prácticas y guiarlas intencionadamente para maximizar tu desarrollo espiritual y tu servicio a la humanidad. El sueño ya no será solo un tiempo para la recuperación corporal, se transformará en tu academia nocturna, un campo de pruebas para el avance de tu alma y tu oportunidad diaria de participar deliberadamente en la gran misión del progreso universal que une a cada espíritu en su camino hacia la culminación definitiva. Incluso fallecer no ofrecerá escape de la persona en la que te has forjado. Las reflexiones trans de Edgar Cayce revelaron una verdad que desmonta nuestras ilusiones espirituales más tranquilizadoras. Pasar al siguiente reino no limpia instantáneamente tu espíritu, ni eleva tu conciencia, ni borra los hábitos que has forjado toda una vida. El mundo más allá no ofrece una hoja en blanco universal. Más bien, es una extensión ininterrumpida de la persona exacta que eres hoy, atrapada en la condición espiritual que has moldeado activamente a través de tus decisiones cotidianas. A través de miles de lecturas psíquicas, Cayce se dio cuenta de que las almas transportan su estado mental terrenal directamente al más allá. Por lo tanto, el resentimiento al que te aferras, la codicia que racionalizas y el trabajo espiritual que retrasas se cruzarán contigo. La intención no es asustarte para que te salves. Más bien, es para ayudarte a comprender que tu desarrollo espiritual infinito está ocurriendo en este mismo instante, dentro de tu forma física actual, a través de las decisiones que tomas cada día. ¿Cómo estás moldeando tu alma ahora mismo para determinar la totalidad de tu vida después de la muerte? Comparte tus opiniones en los comentarios abajo. Muchas personas viven la vida actuando como si la muerte resolviera mágicamente sus luchas espirituales. Nos calmamos con la creencia difusa de que dar un paso al otro mundo garantiza tranquilidad instantánea, despertar o un regreso al amor divino. Como resultado, retrasamos nuestro trabajo interior necesario, confiando en que simplemente desprendernos de nuestras formas físicas limpiará nuestras sombras, sanará nuestro dolor y nos elevará a reinos espirituales más grandes. Las lecturas de Edgar Cayce desmontan esta peligrosa ilusión, presentando una realidad tan grave que nos obliga a examinar nuestro modo de vida actual. Al acceder a la conciencia universal durante estados de trance profundos, Cayce realizó miles de lecturas de vida que revelaron el funcionamiento interno de la evolución del alma a través de diversas vidas y ámbitos. En última instancia, sus revelaciones sobre la muerte y el mundo más allá contrastan marcadamente con casi todas las enseñanzas espirituales contemporáneas. Las lecturas de Cayce sugieren que el punto de la muerte física no cambia quién eres. Más bien, revela tu verdadero yo, la mentalidad que has construido, los hábitos que has inculcado y las fortalezas espirituales que has cultivado o ignorado formarán tu existencia en los ámbitos del más allá. Como señaló Cayce, un alma no adquiere instantáneamente sabiduría, empatía o avance espiritual solo por abandonar su forma física. Si pasas tus años terrenales albergando amargura, esa misma amargura se convertirá en el filtro de tu existencia tras la muerte. Por el contrario, si dedicas tus días a ayudar a los demás y a evolucionar tu alma, entrarás en reinos que reflejan esa conciencia elevada. El siguiente mundo no cura instantáneamente tus defectos internos. Más bien, es un estado de ser en el que habitas completamente la realidad interior que has construido. Considera las profundas implicaciones que esto tiene para la forma en que eliges vivir ahora mismo. Siempre que optas por la ira en lugar del perdón, es mucho más que un desliz fugaz de humor. Estás forjando activamente el estado exacto de conciencia que dictará tu existencia tras la muerte. Cada vez que priorizas el egoísmo sobre el servicio a los demás, la facilidad sobre la disciplina
o la mera distracción sobre la evolución personal, literalmente estás creando el santuario o la celda en la que residirás una vez que tu forma física perezca. Esto no es una simple expresión. Como revelan las lecturas de Casey, el reino más allá de la muerte está compuesto por planos dimensionales reales de conciencia. En última instancia, las almas se sienten atraídas hacia el reino espiritual que se alinea con su propia vibración energética. Es decir, que entran en la realidad que su conciencia ha desarrollado la capacidad de experimentar. Es precisamente aquí donde la filosofía de Casey se vuelve profundamente aplicable. El elemento más crucial que debes transformar durante tu vida, la única variable que determina el crecimiento continuo de tu alma tras la muerte, es el estado rutinario de tu conciencia cotidiana. No son tus opiniones teológicas, tus lazos religiosos, ni siquiera tus buenas intenciones lo que realmente cuenta. Lo que tiene peso es el estado vivo de tu conciencia, ejercido segundo a segundo, decisión tras decisión, día tras día. ¿Estás fomentando el interés propio o el altruismo, la condena o la empatía, el miedo o el amor? Casey compartió que esto va mucho más allá de simples dilemas éticos. Actúan como los mismos materiales arquitectónicos de la vibración de tu espíritu, decidiendo el reino exacto que acabarás ocupando y la profundidad de lo que podrás experimentar una vez que llegues. Los textos ilustran almas que se fueron y que hicieron la transición al más allá solo para quedar confinadas por los mismos hábitos psicológicos y emocionales que habían consolidado en vida. Varios de estos espíritus estaban atados al reino terrenal, ciegos a planos elevados de existencia porque su conciencia era simplemente demasiado pesada. Cargados de un apego intenso, rabia o terror, eran completamente incapaces de conectar con nada más allá del mundo físico que acababan de dejar atrás. Algunas almas transitaron a reinos de iluminación y conocimiento, no porque fueran inherentemente más dignas, sino porque habían pasado sus vidas terrenales ampliando activamente su conciencia. Habían hecho el esfuerzo de dejar atrás los resentimientos, ayudar a sus semejantes y conectar con lo sagrado, así que la muerte simplemente mantenía este camino ascendente. Por ello, Casey enseñó firmemente que el mundo es un aula y que la existencia mortal sirve como campo de pruebas donde los espíritus cultivan la conciencia necesaria para una ascensión espiritual superior. No puedes realizar este trabajo interior tras la muerte porque el siguiente reino carece de la fricción necesaria, los lazos interpersonales, los obstáculos y las repercusiones que impulsan la evolución espiritual. Un espíritu que cruza consumido por el resentimiento no puede simplemente elegir dejarlo ir. Falta la presencia abrasiva de individuos desafiantes y situaciones dolorosas necesarias para forjar el verdadero perdón. Del mismo modo, un espíritu que no cultivó empatía durante su existencia mortal no la desarrollará milagrosamente cuando exista únicamente entre entidades que operan en su mismo nivel exacto de conciencia. Imagina que falleces mañana, solo para descubrir que el reino en el que entras es un reflejo perfecto del estado mental que mantienes ahora mismo. Si hoy vives consumido por la amargura, despertarías en un reino donde la hostilidad es la resonancia dominante, acompañado por otros espíritus confinados que no pueden percibir más que su furia colectiva. Por el contrario, si dedicas hoy a la gratitud y a ayudar a los demás, llegarías a un reino donde la compasión y el crecimiento llenan el aire, recibidos por espíritus que irradian esa misma energía armoniosa. La muerte no reescribe la programación fundamental de tu alma, simplemente se deshace de la cáscara física que antes ocultaba o filtraba tu conciencia genuina. A través de sus lecturas, Casey reveló que los hábitos mentales que cultivas en la vida acabarán forjando tu realidad tras la muerte. Por esta razón, enfatizó que los pensamientos poseen sustancia real, son poderes generadores que construyen activamente tu existencia tanto en el mundo presente como en el más allá. Si has dedicado años a guardar resentimiento, cruzar no transformará mágicamente tu mentalidad. En el más allá, seguirás generando pensamientos resentidos, que a su vez atraerán encuentros, seres y reinos que resuenan con esa vibración exacta. Permanecerás atrapado en un ciclo creado por ti mismo hasta que ese estado mental específico finalmente se agote. Según Casey, este proceso puede durar el equivalente a incontables años terrenales,
o incluso abarcar múltiples vidas en otros planos de existencia. En última instancia, la conclusión más profunda de la filosofía de Casey es esta: el más allá no es ni democrático ni automático. Ascender a planos espirituales superiores no es una recompensa automática por simplemente fallecer o ser una persona relativamente buena. La evolución de tu alma debe ganarse cultivando intencionadamente virtudes específicas. Estos rasgos deben forjarse aquí mismo, en el mundo físico, mediante una transformación rigurosa de tu conciencia cotidiana. Esto captura perfectamente la enseñanza de Casey de que el mundo mortal es el dominio de la causa, mientras que las dimensiones del más allá son los dominios de efecto. La base debe construirse justo aquí. Sientes el impacto ahí. ¿Qué debes entonces modificar en tu vida actual para garantizar el progreso de tu alma tras la muerte? Las lecturas de Casey destacan un cambio único y fundamental. Debes pasar del egocentrismo al centrado en el alma. Sin embargo, esto no implica que debas volverte tan completamente desinteresado que descuides tu propio bienestar o dejes que otros se aprovechen de ti. Esto requiere alejar tu sentido central del yo de tu personalidad, junto con todos sus antojos, ansiedades y lazos mundanos, y anclarlo en tu alma, la esencia espiritual eterna que te une con lo divino. Si tu conciencia permanece atrapada en los objetivos del ego de perseguir deseos, esquivar miedos y defender tu autoimagen, cultivas un estado de ser que no podrá ascender más allá de los planos inferiores tras la muerte. La conciencia centrada en el alma que describe Casey se define por varios rasgos que requieren práctica diaria: compasión que va más allá de los límites familiares, perdón que deja ir incluso los resentimientos más válidos y servicio prestado sin ningún deseo de alabanza. También exige la humildad para asumir los errores, la paciencia para afrontar las dificultades sin protestar y una fe firme en el momento divino, sin importar lo dura que parezca la realidad. Estos son mucho más que simples ideales agradables. Estas son exactamente las llaves vibracionales necesarias para desbloquear los reinos superiores del más allá. Si no los tenéis, eres completamente incapaz de ver o cruzar esos planos, por mucho que anheles hacerlo tras la muerte. Considera esta pregunta aleccionadora. Si tu vida terminara en este mismo instante, ¿a qué ámbito te llevaría tu nivel actual de conciencia? Esto no tiene que ver con el destino que deseas o crees que has ganado. Se trata de la dimensión específica a la que tu conciencia activamente cultivada realmente te permite acceder. La verdad es que esta es una pregunta profundamente aterradora, porque la mayoría de nosotros no hemos cultivado la conciencia espiritual de santos y místicos. En cambio, hemos adoptado la mentalidad de nuestra sociedad: perseguir el éxito, acumular posesiones, buscar distracciones, esquivar el dolor, criticar a las personas y albergar una amargura persistente y silenciosa cuando la vida no cumple con nuestras exigencias. Este es exactamente el estado de conciencia que llevaremos con nosotros hacia la muerte. Es precisamente esta condición contra la que Casey advirtió cuando habló de almas terrenales. Tras la muerte, ciertos espíritus permanecían en el reino mortal porque sus mentes estaban completamente consumidas por asuntos mundanos. Estas entidades nunca habían cultivado una comprensión fuera de sus impulsos corporales, lazos personales, riqueza material o resentimientos persistentes. Una vez que sus formas físicas perecieron, estas almas quedaron atrapadas dentro de la esfera terrenal simplemente porque eran ciegas a cualquier otra realidad. Su esencia espiritual seguía siendo demasiado pesada, demasiado atada y demasiado sin liberar para ascender. Lo que hace esto especialmente sobrio es que Casey indicó que no es una anomalía rara, es una realidad frecuente. Incontables almas permanecen atadas a este reino terrenal, no como forma de retribución, sino porque no han cultivado la conciencia necesaria para reconocer o entrar en planos superiores. Considera las consecuencias tangibles que esto tiene para tu vida ahora mismo. El resentimiento que has guardado hacia alguien que te hizo daño hace una década no solo te está trayendo miseria en el presente. Podrías estar forjando un reino del más allá lleno de resentimiento interminable, una dimensión en la que tu espíritu quedará atrapado hasta que ese ciclo negativo finalmente se consuma. La dependencia del confort y la diversión que te impide una verdadera disciplina espiritual
hace más que simplemente desperdiciar tus días presentes. Frena el crecimiento de la propia conciencia necesaria para que tu alma progrese tras la muerte. Del mismo modo, tu costumbre de criticar a los demás mientras excusas tus propios defectos es mucho más que una simple molestia para quienes te rodean. Básicamente, estás construyendo un estado crítico de conciencia que dictará tu experiencia tras la muerte. Como subrayan las lecturas de Casey, es imprescindible que emprendamos ahora mismo el profundo trabajo de transformar nuestra alma. Debemos capitalizar la fricción y las conexiones interpersonales que proporciona nuestra existencia física, porque el reino más allá de la muerte es un lugar de continuidad, no de cambio. En última instancia, simplemente seguirás experimentando la conciencia exacta que ya has forjado. Por esta razón, los guías espirituales a lo largo del tiempo han enfatizado la importancia de la práctica diaria, no para satisfacer una necesidad divina, sino porque tu destino eterno está determinado por la conciencia que estás construyendo ahora mismo a través de tus decisiones rutinarias. Si has estado posponiendo tu trabajo espiritual, convenciéndote de que finalmente te comprometerás con él en el futuro, las ideas de Casey deberían servirte como una advertencia contundente. Cuando se trata de la evolución de tu conciencia, el mañana no existe. El momento presente es todo lo que hay. Cada día que pospones cultivar la empatía, el perdón, el altruismo y la armonía espiritual, fortaleces aún más los hábitos que restringirán tu existencia más allá de esta vida. No se trata de enfrentarse al juicio divino o a la retribución. Más bien, estás construyendo activamente el reino exacto en el que acabarás residiendo. Trágicamente, la mayoría de nosotros estamos creando una realidad que queda muy por debajo de las experiencias profundas para las que nuestra alma está realmente destinada. Antes de continuar, si esta visión del más allá está cambiando tus creencias y te hace replantearte cómo vives tu vida, por favor, hazme un favor pulsando el botón de me gusta y suscribiéndote al canal. Esto va mucho más allá del fascinante entretenimiento espiritual. Es una visión verdaderamente transformadora de uno de los psíquicos más documentados de todos los tiempos. Necesito averiguar si quieres que siga profundizando en las lecciones más exigentes de Casey, ya que la espiritualidad contemporánea ha diluido o pasado por alto gran parte de su obra. La verdadera cuestión entonces es, ¿cómo alteras genuinamente los patrones de tu conciencia? Casey dio instrucciones precisas sobre esto. No se trata de repetir afirmaciones positivas ni de imaginar un mañana mejor. En cambio, requiere un compromiso constante y cotidiano con vivir realmente de forma diferente. Transformar tu conciencia requiere optar constantemente por la reacción más noble en los momentos cotidianos. Cuando te hacen daño y todo tu ser anhela represalias, eliges perdonar, no por una fugaz sensación de consuelo, sino porque estás tejiendo activamente la esencia del perdón en tu propio espíritu. Cuando estás completamente agotado y el instinto te impulsa a priorizarte a ti mismo, eliges ayudar a los demás en su lugar. A través de estas acciones, estás forjando una mentalidad de servicio que, en última instancia, moldeará tu potencial en la vida venidera. Este proceso es excepcionalmente desafiante precisamente porque requiere que actúes en oposición directa a tus tendencias innatas. Transformar tu conciencia no significa simplemente seguir tu corazón o hacer lo que se siente natural. Con frecuencia, exige lo completamente contrario a lo que tu ego desea. Mientras tu personalidad anhela facilidad, aprobación, represalias y seguridad, tu espíritu te obliga a aceptar las dificultades para evolucionar, mantener la modestia a pesar del éxito, perdonar a otros a pesar de haber sido agraviado y mantenerte abierto a pesar de tu miedo. La transformación de la conciencia se desarrolla en el espacio entre lo que tu personalidad anhela y lo que tu alma realmente necesita. Según las lecturas de Casey, las almas que ascienden a los reinos más altos tras la muerte son aquellas que continuamente se dedican a navegar esta división a lo largo de sus vidas. En última instancia, no siempre son estas las personas que poseen el mayor intelecto espiritual o que se adhieren a las doctrinas religiosas correctas. Estas son las personas que practicaron deliberada y dolorosamente mostrar amor cuando era difícil, mantener la paciencia cuando la ira estaba totalmente justificada, ofrecer perdón cuando su dolor era genuino y mantenerse leales al alejarse tenía más sentido.
Al elegir repetidamente estas acciones, arraigaron estos patrones profundamente en sus mentes, lo que significa que la muerte simplemente reveló a los seres en los que se habían transformado. Esto es exactamente lo que hace que la verdad sea tan inspiradora y a la vez profundamente abrumadora. En este mismo momento, estás forjando activamente la conciencia que llevarás al más allá. No viene de lo que crees o pretendes, sino de cómo respondes activamente a las circunstancias que la vida te está dando ahora mismo. Ese compañero frustrante que te saca de quicio no solo está arruinando tu jornada laboral, te están dando la oportunidad de cultivar la paciencia exacta que dictará tu reino en la otra vida. Del mismo modo, la persona que rompió tu confianza es mucho más que una fuente persistente de dolor. Sirven como el detonante que te impulsa a albergar amargura o a aceptar el perdón, y el camino que elijas acaba moldeando tu alma eterna. Casey explicó que la razón fundamental por la que nacemos en cuerpos físicos es para encontrar la fricción necesaria para fortalecer nuestros músculos espirituales. Si no fuera por las dificultades, el sufrimiento, la injusticia y los obstáculos del mundo mortal, un alma nunca podría cultivar la fortaleza necesaria para alcanzar un nivel superior de evolución. Por esta razón, la comodidad y la comodidad son frecuentemente los mayores enemigos del desarrollo del alma. Simplemente carecen de la fricción necesaria para forjar una conciencia superior. Las personas que te ponen a prueba, las situaciones que te irritan y las tragedias que te destrozan no son obstáculos en tu camino espiritual, son el propio camino. La forma en que reaccionas a estas pruebas moldea activamente tu existencia inmortal. En última instancia, la ilusión espiritual más peligrosa que puedes albergar es la suposición de que el tiempo está de tu lado. Es una ilusión pensar que puedes retrasar tu trabajo interior hasta jubilarte, esperar una chispa de inspiración o esperar condiciones perfectas. Las lecturas de Casey indican que la muerte suele llegar justo en el momento en que tu alma ha agotado el potencial de desarrollo de esta vida presente. No espera a que te sientas preparado, ni se detiene para que completes tus metas mundanas. Más bien, llega cuando has absorbido las lecciones que estabas destinado a aprender, o cuando las has resistido tan tercamente que cualquier tiempo adicional sería inútil.